Un anciano de 87 años fue humillado en un mercado por su ropa sencilla, pero cuando el dueño lo llamó por su nombre, todos quedaron sorprendidos. El aire fresco de la mañana anunciaba otro día rutinario en el mercado del pueblo. Era un lugar vibrante, donde las voces de los vendedores y el ir y venir de los clientes se mezclaban con el aroma de frutas frescas, especias y pan recién horneado. Entre este bullicio, un hombre mayor, de caminar pausado y expresión tranquila, cruzó el umbral del mercado. Su figura menuda y sus ropas gastadas contrastaban con la energía del lugar, atrayendo algunas miradas curiosas. Don Manuel, como lo conocían algunos pocos, sostenía una pequeña bolsa de tela que parecía haber visto mejores días. Su sombrero, descolorido por el sol, y sus zapatos gastados contaban una historia de años de trabajo y humildad. Caminaba con una calma que parecía ajena al ajetreo a su alrededor, deteniéndose ocasionalmente para observar los productos en exhibición. Mientras avanzaba hacia los estantes, su presencia despertaba susurros entre algunos clientes. Una joven pareja, de aspecto bien cuidado, intercambió miradas y comentarios inaudibles al verlo. Más adelante, en el área del mostrador, una atendente de no más de 20 años, con un uniforme impecable pero una actitud que dejaba mucho que desear, lo notó y soltó una risita burlona. «Mira quién ha decidido venir de paseo», dijo la joven lo suficientemente alto como para ser escuchada por los más cercanos, haciendo que un par de clientes se volvieran hacia don Manuel con expresiones curiosas. El anciano no reaccionó. Parecía acostumbrado a ser objeto de comentarios como ese. Continuó su recorrido, observando con atención los precios de los productos básicos, calculando en silencio lo que su presupuesto permitiría. Al llegar al mostrador, la atendente lo observó con una mezcla de desdén y burla. «¿Vas a comprar algo o solo estás de paseo?», dijo con una sonrisa sarcástica, dirigiéndose a él como si fuera una molestia más que un cliente. Don Manuel alzó la vista, su expresión tranquila no cambiaba, pero en sus ojos había una dignidad inquebrantable. «Buenos días, hija. Solo voy a comprar algunas cosas necesarias», respondió con voz suave, sin dejarse afectar por el tono de la joven. Pero su serenidad solo pareció irritarla más. La atendente, ahora más altiva, lo señaló con un gesto hacia la fila que se había formado. «Pues entonces espera tu turno como todos. No tenemos prisa, ¿verdad?», dijo, buscando las risas de quienes estaban cerca. Aunque algunos clientes rieron incómodos, otros simplemente desviaron la mirada, fingiendo no haber escuchado. Don Manuel, por su parte, se colocó al final de la fila sin decir una palabra más. Sujetó su bolsa con firmeza, como si fuera su única compañera en ese momento. Sin embargo, su presencia seguía siendo el centro de la conversación. Entre murmullos, algunos clientes especulaban sobre su vida. «¿Qué hace aquí alguien así?», preguntó una mujer de aspecto elegante a su acompañante. «¿Quién sabe? Seguro ni tiene con qué pagar», respondió este en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. Don Manuel permaneció en silencio, su mirada fija en algún punto indeterminado, mientras esperaba pacientemente su turno. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo duro, sostenían su bolsa con una calma que desafiaba la incomodidad del momento. El mercado seguía su curso habitual, pero en medio del bullicio, el anciano humilde el murmullo en el mercado se intensificaba mientras la fila avanzaba lentamente. Don Manuel permanecía en su lugar, ajeno a las miradas furtivas y los cuchicheos que lo rodeaban. Su paciencia, tan desgastada como sus zapatos, parecía infinita. Sin embargo, para algunos clientes y empleados, su presencia era motivo de burla. Cerca de la caja registradora, un grupo de jóvenes empleados del mercado conversaba en voz baja, pero no lo suficiente para que sus comentarios pasaran desapercibidos. «¿Crees que tiene dinero para pagar?», preguntó uno de ellos, entre risas contenidas. «¿Dinero? Lo dudo», respondió otro, burlándose. «Tal vez trae algo para intercambiar, como en los viejos tiempos». Mientras tanto, la joven atendente, que no había dejado de observar a don Manuel desde su entrada, continuaba con su actitud despectiva. Cuando llegó el turno del anciano, ella lo miró con una mezcla de impaciencia y desprecio, como si su presencia fuera una molestia.
¿Va a comprar algo o solo está aquí para ocupar espacio? Preguntó en voz alta, asegurándose de que todos los presentes escucharan. La pregunta resonó en el mercado, atrayendo las miradas de varios clientes que esperaban en la fila o merodeaban por los estantes cercanos. Algunos disimularon su incomodidad, otros simplemente se detuvieron a observar, como si esperaran un espectáculo. Don Manuel levantó la vista hacia la joven, sin perder la serenidad que lo caracterizaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de humillaciones. «Solo necesito unas pocas cosas, hija», respondió con calma, ignorando el tono de la atendente. «¿Puedo pagar?». Su respuesta, lejos de apaciguar a la joven, pareció irritarla más. «Ah, claro», exclamó, exagerando su reacción. «Pues espero que sea verdad, porque aquí no aceptamos caridad ni trueques». Los murmullos entre los clientes aumentaron. Algunos se sintieron incómodos con la actitud de la atendente, pero nadie intervino. Al contrario, un par de personas incluso rieron ante su comentario. Don Manuel, con manos temblorosas pero firmes, sacó su pequeña bolsa de tela y comenzó a contar cuidadosamente las monedas que tenía. El tintineo del metal al caer sobre el mostrador fue casi ensordecedor en el silencio que se había formado alrededor. «Solo necesito pan, café y un poco de frijoles», dijo, mientras colocaba las monedas en un pequeño montón frente a la caja. La atendente, sin embargo, no perdió la oportunidad de prolongar la humillación. «¿Está seguro de que esto alcanza? Porque si no, tendré que quitar algo de su lista», dijo con una sonrisa burlona, observando las monedas como si fueran objetos extraños. Los clientes que observaban intercambiaron miradas. Aunque algunos parecían incómodos, ninguno habló en defensa del anciano. La mayoría simplemente asumía que no era asunto suyo. Don Manuel no respondió. Mantuvo su mirada baja, centrado en las monedas que había colocado sobre el mostrador. Su dignidad seguía intacta, pero era evidente que las palabras de la atendente habían hecho mella en él. En ese momento, el murmullo en el mercado comenzó a disminuir. Una figura familiar se acercaba desde el fondo del local, con pasos firmes y una presencia que imponía respeto. Era don Alejandro, el dueño del mercado. Su expresión, serena pero observadora, dejó claro que había notado el ambiente inusual que rodeaba la caja registradora. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, rompiendo el silencio y atrayendo la atención de todos. La joven atendente, al notar la presencia de su jefe, intentó disimular su actitud con una sonrisa nerviosa. «Oh, nada, don Alejandro. Solo atendiendo a este cliente», respondió, señalando a don Manuel con un gesto descuidado. Pero don Alejandro no parecía convencido. Sus ojos se posaron en el anciano, quien levantó la vista lentamente para encontrarse con la mirada inquisitiva del dueño del mercado. Y en ese instante, algo cambió. Don Alejandro frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo. Su postura rígida se relajó ligeramente y su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. Para quienes estaban alrededor, la escena tomó un giro inesperado. «Don Manuel García», murmuró don Alejandro, como si acabara de reconocer a alguien importante. El mercado quedó en completo silencio. El silencio en el mercado se volvió palpable después de que don Alejandro mencionara el nombre de don Manuel García. Los murmullos se extinguieron como si el aire mismo hubiese absorbido las palabras, dejando a todos expectantes. La joven atendente, quien hasta hacía un momento exhibía una actitud de superioridad, ahora parecía confundida y ligeramente nerviosa. Don Manuel levantó la mirada, fijándola en don Alejandro. Había un destello de reconocimiento en sus ojos, pero también una cautela natural, fruto de años de ser tratado con indiferencia. «Así es, soy Manuel García», respondió con voz tranquila, pero firme, mientras mantenía su postura erguida frente al dueño del mercado. Don Alejandro lo observó con atención, como si estuviera descifrando un enigma. Algo en la mirada de don Manuel le resultaba familiar, un recuerdo distante que parecía estar al borde de emerger. Pero antes de que pudiera hablar, el anciano continuó. «Solo estoy aquí para comprar un poco de pan, café y frijoles», dijo,
señalando con suavidad las monedas que había colocado sobre el mostrador. Su tono era amable, casi humilde, pero había en él una dignidad que desafiaba cualquier burla. La atendente, aún afectada por la presencia de don Alejandro, adoptó un tono más formal, aunque la impaciencia en su voz era evidente. ¿Está seguro de que esto alcanza, señor?, preguntó mientras contaba las monedas con movimientos deliberadamente lentos. Porque no podemos dejar que falte nada en la cuenta. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Sin embargo, la tensión en el ambiente era evidente, y don Alejandro no tardó en tomar el control de la situación. Clara, eso será suficiente, interrumpió, dirigiendo una mirada severa a la joven. Sus palabras no admitían discusión, y la atendente bajó la vista, murmurando algo inaudible mientras terminaba de registrar los productos. Don Manuel inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, pero antes de que pudiera decir algo más, don Alejandro dio un paso adelante. ¿Pan, café y frijoles?, preguntó con una leve sonrisa. Don Manuel, estoy seguro de que podemos ofrecerle algo más. El anciano negó con un gesto tranquilo. Le agradezco, don Alejandro, pero solo necesito lo esencial. No quiero abusar de su generosidad, respondió, con la misma calma que lo había caracterizado desde el principio. Sin embargo, don Alejandro no parecía dispuesto a aceptar esa respuesta. Su mirada se suavizó, pero su voz mantuvo un tono firme. No es generosidad, don Manuel. Es lo menos que podemos hacer por alguien como usted, dijo, dejando a todos en la fila aún más intrigados. La confusión en los rostros de los clientes era evidente. Algunos comenzaron a susurrar entre sí, tratando de entender qué estaba ocurriendo. ¿Alguien lo conoce?, preguntó una mujer en voz baja. Debe ser alguien importante, si el dueño del mercado lo trata así, respondió un hombre, ajustándose el sombrero. Don Alejandro, sin embargo, no prestó atención a los comentarios. En su mente, la imagen de don Manuel comenzaba a aclararse, como un rompecabezas cuyas piezas finalmente encajaban. Su rostro adquirió una expresión de respeto, casi reverencial, mientras se dirigía a la joven atendente. Clara, por favor, añade un poco de queso y unas frutas a su pedido. Y no te olvides de incluir algo de mantequilla, ordenó, con un tono que no dejaba lugar a objeciones. La atendente obedeció rápidamente, todavía aturdida por el giro de los acontecimientos. Don Manuel intentó protestar, pero don Alejandro levantó una mano con suavidad. Don Manuel, le aseguro que esto no es nada comparado con lo que usted ha hecho por nuestra comunidad, dijo, con una sonrisa cálida que desconcertó al anciano y al resto de los presentes. El silencio se rompió con un murmullo de incredulidad. ¿Qué había hecho don Manuel para merecer tal reconocimiento? Las miradas de desdén que lo habían seguido desde su entrada al mercado ahora se mezclaban con curiosidad y, en algunos casos, arrepentimiento. Don Manuel tomó las bolsas que Clara le entregó, sus manos temblorosas no por debilidad, sino por la inesperada amabilidad que acababa de recibir. Gracias, don Alejandro. No sé cómo agradecerle esto, dijo con una leve inclinación de cabeza. No tiene que agradecer nada. Más bien, nosotros le debemos mucho a usted, respondió don Alejandro, dejando a todos perplejos y ansiosos por saber más. Los clientes, sin poder contener su curiosidad, comenzaron a acercarse poco a poco, formando un semicírculo alrededor de los dos hombres. Una historia parecía estar a punto de ser revelada, una historia que cambiaría la percepción de todos sobre el anciano que apenas unos minutos antes había sido objeto de burlas. Don Alejandro permaneció junto a don Manuel mientras los murmullos crecían en el mercado. Los clientes que antes miraban al anciano con desdén ahora lo observaban con curiosidad. Algunos incluso parecían avergonzados por sus propios comentarios, mientras otros intentaban entender qué lo hacía tan especial para recibir tal trato del dueño del mercado. Don Alejandro dio un paso atrás, observando al anciano con una mezcla de nostalgia y respeto. La figura de don Manuel le evocaba recuerdos de su infancia, aunque todavía no lograba reconstruir el momento exacto en que sus caminos se habían cruzado. Pero su instinto le decía que aquel hombre frente a él no era un cliente cualquiera. Clara,
La joven atendente se mantenía en silencio detrás del mostrador, evitando la mirada penetrante de su jefe. Aunque no dijo nada, su nerviosismo era evidente. Sabía que su comportamiento había sido inapropiado, pero no imaginaba que el anciano tuviera alguna relación con don Alejandro. El dueño del mercado decidió romper el silencio, dirigiéndose a todos los presentes. Permítanme contarles algo, comenzó con voz firme pero calmada, atrayendo la atención de todos en la tienda. Este hombre que ven aquí, don Manuel García, no es cualquier persona. La tensión en el ambiente aumentó, y los clientes se acercaron aún más, formando un círculo alrededor de los dos hombres. Incluso los empleados del mercado dejaron sus tareas para escuchar lo que don Alejandro tenía que decir. Don Manuel se removió incómodo, como si quisiera desaparecer entre las sombras. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, y mucho menos a escuchar palabras de reconocimiento. Sin embargo, permaneció en silencio, permitiendo que don Alejandro continuara. Hace muchos años, cuando yo era apenas un niño, dijo don Alejandro, su voz cargada de emoción, este hombre era uno de los pilares de nuestra comunidad. Fue maestro y mentor de muchos, incluyendo a mis propios padres. Los murmullos entre la multitud aumentaron. Algunos comenzaron a recordar fragmentos de historias pasadas, mientras otros miraban a don Manuel con una mezcla de asombro y arrepentimiento. ¿Él fue profesor?, preguntó un hombre al fondo de la tienda, incrédulo. Don Alejandro asintió, con los ojos brillando por los recuerdos que afloraban. No solo fue un profesor. Fue un hombre que dedicó su vida a alfabetizar a generaciones enteras en este pueblo. Cuando muchos de nosotros no teníamos acceso a la educación, él recorrió casa por casa, enseñando a leer y escribir, y formando a las personas para que tuvieran un futuro mejor. Don Manuel bajó la mirada, incómodo con la atención, pero no dijo nada. Su silencio no era de falsa modestia, sino de una humildad genuina que siempre lo había caracterizado. Mis padres me contaron que él no aceptaba dinero por sus enseñanzas, continuó don Alejandro. Solo pedía que cada persona a la que ayudaba hiciera lo mismo por alguien más. Su compromiso con nuestra comunidad es una de las razones por las que este pueblo ha prosperado. Las palabras de don Alejandro resonaron profundamente entre los presentes. Algunos recordaron historias similares contadas por sus padres o abuelos, mientras otros comenzaron a mirar a don Manuel con ojos llenos de respeto. Pero entonces, ¿por qué está así?, preguntó una mujer con voz temblorosa, señalando las ropas gastadas y la bolsa de tela del anciano. Don Alejandro hizo una pausa, como si la pregunta lo golpeara directamente en el corazón. La vida es impredecible, señora. Don Manuel entregó todo lo que tenía para ayudar a otros, y nunca pidió nada a cambio. Ahora que necesita de nosotros, es nuestro deber como comunidad devolverle un poco de lo que nos dio. El silencio se apoderó del lugar. Las palabras de don Alejandro no solo eran una defensa de don Manuel, sino también un recordatorio del valor de la gratitud y la solidaridad. Clara, quien había estado observando desde el mostrador, bajó la cabeza, claramente avergonzada por su actitud anterior. Don Manuel levantó la mirada lentamente, con un leve destello de emoción en sus ojos. Yo solo hice lo que sentía que debía hacer, dijo con voz serena. No esperaba que nadie me lo agradeciera. Don Alejandro sonrió, colocando una mano en el hombro del anciano. Y por eso es que merece todo nuestro respeto, don Manuel. Porque las personas como usted son las que realmente hacen una diferencia en el mundo. Los clientes comenzaron a asentir en silencio, algunos incluso se acercaron al anciano para estrecharle la mano o disculparse por sus comentarios previos. Clara, visiblemente afectada, dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. Señor, yo, lo siento mucho. No debí tratarlo así, dijo con voz temblorosa, evitando mirarlo directamente a los ojos. Don Manuel la observó por un momento antes de responder con una sonrisa cálida. No se preocupe, hija. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. La respuesta del anciano conmovió a todos, y el ambiente en el mercado cambió por completo. Don Alejandro, notando la tensión que comenzaba a disiparse, sonrió ampliamente. Ahora bien, don Manuel, acompáñeme.
Quiero asegurarme de que todo lo que necesita esté incluido en su pedido, y quizá podamos hablar más sobre aquellos tiempos, dijo, guiándolo hacia los estantes. El anciano asintió con gratitud, mientras la multitud lo observaba alejarse con don Alejandro. Aquella interacción había transformado al mercado, convirtiéndolo en un lugar no solo de intercambio comercial, sino de lecciones de vida y humanidad. Don Alejandro y don Manuel caminaron juntos hacia los estantes del mercado, mientras las miradas de los clientes y empleados lo seguían como si fueran protagonistas de una historia que nadie quería perderse. El dueño del mercado, con pasos firmes y palabras amables, revisaba cada artículo del pedido de don Manuel, asegurándose de que nada faltara. ¿Está seguro de que esto es todo, don Manuel?, preguntó mientras añadía un paquete de azúcar a la canasta. Me parece que podríamos incluir algo más. Don Manuel, incómodo con tanta atención, negó suavemente con la cabeza. Le agradezco, don Alejandro, pero no quiero abusar de su generosidad. Con esto es más que suficiente, respondió con su habitual tono sereno. Sin embargo, don Alejandro no parecía dispuesto a aceptar una negativa. Con un gesto rápido, añadió un frasco de mermelada y un paquete de galletas a la canasta. Considérelo un pequeño regalo de parte del mercado, don Manuel, dijo con una sonrisa. Sé que no me lo pedirá, pero yo insisto. Don Manuel suspiró, rendido ante la amabilidad del hombre que ahora lo acompañaba. Mientras tanto, la atmósfera en el mercado había cambiado drásticamente. Los murmullos habían cesado, y la mayoría de los clientes observaban en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Clara, la joven atendente, seguía detrás del mostrador, luchando por contener las lágrimas. La vergüenza de su comportamiento anterior la abrumaba, y el remordimiento la hacía sentir pequeña. Don Alejandro, percibiendo el cambio en el ambiente, decidió aprovechar el momento para hablar directamente con todos los presentes. Escuchen, por favor, dijo, alzando la voz lo suficiente para que todos lo oyeran. Hoy hemos sido testigos de algo importante. Este hombre, don Manuel García, es un ejemplo de lo que significa vivir con humildad y servicio. Los clientes comenzaron a acercarse poco a poco, formando un círculo alrededor de los dos hombres. Don Alejandro continuó, su tono lleno de respeto y admiración. Hace décadas, cuando muchos de nosotros no teníamos nada, él fue quien nos dio las herramientas para salir adelante. Enseñó a mis padres, a mis tíos, a los vecinos, a muchos de los que hoy pueden leer y escribir gracias a él. La multitud escuchaba con atención, y algunos comenzaron a asentir al recordar historias similares contadas por sus familias. Don Manuel no pidió nada a cambio. Pero ahora, en su momento de necesidad, nosotros tenemos la oportunidad de devolverle un poco de lo que él nos dio. Hubo un breve silencio antes de que una mujer, visiblemente conmovida, hablara desde el fondo del grupo. Es cierto, mi madre siempre hablaba de un maestro que le enseñó a leer cuando era niña. Decía que sin él, nunca habría podido escribirnos cartas cuando mi padre trabajaba lejos. Otro hombre se unió a la conversación. Mi abuelo también mencionaba a alguien que ayudaba a todos en el pueblo. Decía que lo hacía sin esperar nada a cambio. El ambiente en el mercado se llenó de emoción y gratitud. Las palabras de don Alejandro habían despertado algo profundo en los corazones de los presentes. Algunos se acercaron a don Manuel para estrecharle la mano, mientras otros se limitaban a asentir con respeto desde la distancia. Clara, incapaz de soportar más la culpa, salió detrás del mostrador y se dirigió hacia don Manuel. Señor, yo, lo siento mucho, dijo con voz temblorosa, bajando la mirada. No debí tratarlo de esa manera. Don Manuel la observó con calma. Su mirada no mostraba enojo, sino una compasión que desarmó por completo a la joven. No se preocupe, hija, respondió con una sonrisa amable. Lo importante es que ahora lo entiende. Todos cometemos errores. Las palabras del anciano aliviaron un poco la carga de Clara, quien regresó a su lugar sintiéndose agradecida por el perdón. Don Alejandro, al notar que el ambiente se había transformado en uno de respeto y reflexión, decidió dar un paso más. Don Manuel, quisiera invitarlo a cenar con mi familia esta noche, dijo con entusiasmo. Sería un honor para nosotros tenerlo en nuestra mesa y escuchar más de sus historias.
El anciano se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la invitación. Don Alejandro, no quisiera ser una molestia, respondió finalmente, con una sonrisa tímida. Pero don Alejandro no aceptó excusas. No es ninguna molestia, se lo aseguro. Además, mi esposa siempre está buscando razones para cocinar de más, y no hay mejor razón que recibirlo a usted. La insistencia del dueño del mercado fue suficiente para que don Manuel aceptara, aunque con cierta timidez. Los clientes y empleados comenzaron a dispersarse poco a poco, pero el respeto por don Manuel permaneció en el aire, palpable en cada mirada y cada gesto. A medida que los dos hombres continuaban hablando, la conexión entre ellos se fortalecía, como si el tiempo y las circunstancias nunca los hubieran separado. La noche había caído cuando don Manuel llegó a la casa de don Alejandro, acompañado por el propio dueño del mercado. La vivienda era amplia pero acogedora, rodeada de un jardín bien cuidado que reflejaba el esfuerzo de años. En el interior, la esposa de don Alejandro, una mujer de expresión cálida y manos hábiles, terminaba de preparar la mesa con esmero. Don Manuel, bienvenido a nuestra casa, dijo ella con una sonrisa sincera mientras le hacía un gesto para que entrara. He oído mucho sobre usted. El anciano asintió con gratitud y, aunque no estaba acostumbrado a tales atenciones, agradeció el gesto con una inclinación de cabeza. La mesa estaba servida con esmero, panes recién horneados, guisos calientes y frutas frescas adornaban el centro, junto con una jarra de agua de Jamaica. Don Manuel tomó asiento tímidamente mientras don Alejandro y su esposa lo rodeaban con genuina hospitalidad. La conversación comenzó con temas ligeros, pero pronto giró hacia el pasado, cuando don Alejandro, con evidente admiración, decidió compartir más sobre la importancia de don Manuel en la comunidad. Don Manuel, tal vez no lo recuerde, pero mis padres hablaban de usted todo el tiempo, comenzó don Alejandro. Ellos siempre dijeron que usted les cambió la vida al enseñarles a leer y escribir. El anciano levantó la vista, sorprendido, pero no interrumpió. Mi madre me contó que, cuando era niña, tenía miedo de ir a la escuela porque sus padres no podían comprarle un uniforme. Usted fue quien le enseñó en casa, llevándole libros y lápices que consiguió no sé cómo. Las palabras de don Alejandro resonaron profundamente en el pequeño comedor. Su esposa escuchaba con atención, y don Manuel parecía retroceder en el tiempo, reviviendo esos momentos. Recuerdo a tu madre, dijo finalmente, con una sonrisa tenue. Era una niña muy curiosa. Aprendía rápido, aunque a veces se distraía dibujando flores en los márgenes de sus cuadernos. La esposa de don Alejandro soltó una risita. Eso suena justo como ella, comentó, llenando el vaso de don Manuel con agua fresca. Don Alejandro continuó, su voz llena de emoción. Lo que usted hizo no solo fue enseñar. Usted construyó futuros. Mi madre, gracias a lo que aprendió de usted, pudo conseguir un trabajo que ayudó a nuestra familia a salir adelante. Y lo mismo pasó con muchas otras familias en el pueblo. El anciano negó con humildad. No fue nada extraordinario, don Alejandro. Solo hice lo que creía correcto. La educación es una herramienta poderosa, y me sentía responsable de compartirla. La humildad de don Manuel conmovió aún más a sus anfitriones. Don Alejandro se levantó, caminó hacia una estantería cercana y regresó con un cuaderno viejo, encuadernado en cuero. Lo colocó frente a don Manuel. Encontré esto hace algunos años en casa de mis padres, explicó. Es el cuaderno de mi madre. Está lleno de notas y ejercicios que usted le enseñó. Don Manuel tomó el cuaderno con manos temblorosas. Al abrirlo, reconoció inmediatamente su caligrafía, corregida con tinta roja en los márgenes. Las páginas estaban amarillentas, pero conservaban intactas las lecciones de años atrás. Pensé que se había perdido hace mucho tiempo, murmuró, conmovido al punto de que sus ojos brillaron con lágrimas que se negó a derramar. La esposa de don Alejandro lo observó con ternura. Don Manuel, tal vez usted no lo vea así, pero lo que hizo fue extraordinario. Muchas de esas personas a las que ayudó, incluso las que nunca conocimos, siempre lo recordarán. El anciano sonrió con modestia, dejando que las palabras lo envolvieran. Después de cenar, la conversación se llenó de historias.
Don Manuel relató anécdotas de los años en que viajaba largas distancias para enseñar en casas, plazas y pequeños salones improvisados. Había días en que no tenía nada para comer, dijo con una sonrisa nostálgica, pero siempre había alguien que me ofrecía un plato de frijoles o un pedazo de pan. Era un intercambio, yo enseñaba, y ellos compartían lo poco que tenían. Don Alejandro lo escuchaba con atención, cada vez más impresionado. Finalmente, tomó aire y se dirigió a don Manuel con solemnidad. Don Manuel, esta comunidad le debe más de lo que podemos imaginar. Y no puedo permitir que pase por necesidades. A partir de hoy, este mercado estará a su disposición. Lo que necesite, no tiene más que pedirlo. El anciano negó con la cabeza, aunque su rostro mostraba gratitud. Don Alejandro, no necesito mucho. Solo un poco de café y pan es suficiente para mí. Pero gracias, de corazón. Sin embargo, don Alejandro no aceptó un no por respuesta. No es una cuestión de necesitar, don Manuel. Es una cuestión de justicia. Usted nos dio todo lo que tenía, y ahora es nuestro turno de retribuirle. La noche terminó con una sensación de gratitud mutua. Don Manuel dejó la casa de don Alejandro acompañado por este último, quien insistió en llevarlo hasta su humilde hogar. Mientras caminaban bajo la luz de las estrellas, don Alejandro no podía dejar de pensar en lo mucho que quedaba por hacer para honrar la memoria viva de don Manuel García. A la mañana siguiente, el mercado parecía diferente. El aire cargado de indiferencia y murmullos del día anterior había sido reemplazado por una atmósfera de reflexión. Las acciones y palabras de don Alejandro la noche anterior resonaban en los corazones de los clientes y empleados que presenciaron cómo la historia de don Manuel había transformado su percepción. Clara, la joven atendente, llegó más temprano de lo habitual. Se encontraba más silenciosa de lo que nadie podría recordar, organizando los productos del mostrador con un cuidado que delataba un cambio interno. Cada gesto suyo parecía impregnado de la culpa que aún cargaba, pero también de una voluntad renovada de hacer las cosas mejor. Cuando don Alejandro entró al mercado, la saludó con una leve sonrisa, pero no dijo nada. Sabía que la joven necesitaba encontrar sus propias maneras de reconciliarse con lo ocurrido. Los primeros clientes del día, quienes habían escuchado sobre lo sucedido a través de rumores y conversaciones, se acercaban al mercado con actitudes distintas. Algunos llevaban ofrendas modestas, como bolsas de pan o frutas, con la intención de entregárselas a don Manuel si lo encontraban. Otros simplemente preguntaban por él, curiosos y conmovidos por las historias de su generosidad y dedicación. Don Alejandro, al notar el interés creciente, decidió tomar la palabra para quienes lo rodeaban cerca de la entrada. «Buenos días a todos», dijo, captando la atención inmediata de los presentes. «Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de don Manuel García y de lo que ocurrió ayer. Quiero agradecerles por mostrar interés y por el respeto que ahora le brindan». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «Don Manuel no busca reconocimiento ni caridad», continuó. «Pero creo que como comunidad, tenemos la oportunidad de demostrarle nuestra gratitud de formas pequeñas pero significativas». Una mujer levantó la mano, tímidamente. «¿Cómo podemos ayudar, don Alejandro?». Él sonrió, complacido por la pregunta. Un gesto amable, un saludo respetuoso, incluso una palabra de agradecimiento pueden marcar la diferencia. Pero si quieren hacer algo más concreto, podemos organizar una colecta de alimentos y otras necesidades básicas para asegurarnos de que don Manuel nunca pase por apuros de nuevo. Los presentes asintieron y algunos comenzaron a ofrecer ideas. En poco tiempo, el mercado había pasado de ser un lugar de murmullos y prejuicios a un centro de solidaridad y comunidad. Clara, que había estado escuchando desde el mostrador, finalmente reunió el valor para hablar. «Yo quiero ser parte de esto», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «Quiero ayudar a organizar la colecta y asegurarme de que tratemos a todos nuestros clientes con respeto, como don Manuel lo merece». Don Alejandro le dedicó una mirada aprobatoria. «Eso es exactamente lo que necesitamos, Clara. Un cambio verdadero empieza por nuestras acciones diarias». El mercado pronto se llenó de actividad.
Los empleados colocaron una caja grande cerca del mostrador con un cartel que decía, donaciones para don Manuel y otros en necesidad. La respuesta fue inmediata. Personas de todas partes comenzaron a traer arroz, frijoles, azúcar y otros productos esenciales. Algunos incluso incluyeron pequeñas notas de agradecimiento, dirigidas al anciano que había marcado una diferencia en sus vidas sin siquiera conocerlos. Mientras tanto, don Manuel llegó al mercado al mediodía, ajeno a todo lo que había ocurrido en su ausencia. Llevaba su misma bolsa de tela y caminaba con la serenidad que lo caracterizaba. Al entrar, notó de inmediato el cambio en el ambiente. Las miradas que antes eran de desdén ahora eran de respeto, y varias personas se acercaron a saludarlo con sonrisas sinceras. Clara fue la primera en recibirlo. «Buenos días, don Manuel», dijo con un tono amable y respetuoso. «Gracias por visitarnos de nuevo». El anciano, aunque sorprendido, respondió con una sonrisa cálida. «Buenos días, hija. Gracias a ustedes por su amabilidad». Al acercarse al mostrador, vio la caja de donaciones y leyó el cartel. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y emoción. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mirando a don Alejandro, quien se había acercado para saludarlo. «Es nuestra manera de mostrarle que lo valoramos, don Manuel», respondió don Alejandro con una sonrisa. La comunidad quería asegurarse de que nunca le falte nada. El anciano negó con la cabeza, visiblemente conmovido. «No sé qué decir. Nunca esperé algo así». Don Alejandro colocó una mano en su hombro. «No tiene que decir nada, don Manuel. Solo acepte esto como un gesto de gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros». Los ojos del anciano brillaron con lágrimas contenidas mientras estrechaba la mano de don Alejandro. «Gracias, a todos. Esto significa más de lo que puedo expresar». La transformación del mercado no solo benefició a don Manuel, sino que también marcó un antes y un después en la manera en que la comunidad se trataba entre sí. Lo que comenzó como un acto de humillación se convirtió en una poderosa lección de respeto y humanidad, recordando a todos que las apariencias engañan y que cada persona tiene una historia que merece ser contada. Esa misma noche, don Manuel llegó puntual a la invitación que don Alejandro le había extendido para cenar con su familia. Aunque el anciano vestía sus mismas ropas gastadas, sus pasos eran más seguros, como si el respeto que ahora recibía de la comunidad le hubiera devuelto parte de la dignidad que las circunstancias habían intentado arrebatarle. La casa de don Alejandro, iluminada y acogedora, estaba preparada para recibirlo con calidez. La esposa de don Alejandro, María, había decorado la mesa con un mantel blanco bordado y colocado platos sencillos pero bien presentados. El aroma de un guiso de pollo con especias llenaba el aire, acompañado por el dulce olor del pan recién horneado. Don Manuel fue recibido con entusiasmo por María, quien lo abrazó con sinceridad. «Bienvenido, don Manuel. Es un honor tenerlo con nosotros esta noche», dijo con una sonrisa cálida mientras lo guiaba hacia el comedor. «El honor es mío, señora», respondió don Manuel, inclinando la cabeza con gratitud. Los hijos de don Alejandro también estaban presentes, sentados con curiosidad en sus ojos. Aunque eran jóvenes, sus padres les habían contado lo suficiente sobre don Manuel como para entender que aquel hombre humilde había sido un pilar importante en la historia de la comunidad. «Don Manuel, por favor, siéntese en el lugar de honor», dijo don Alejandro, señalando la silla al extremo de la mesa. El anciano intentó protestar, argumentando que no merecía tal privilegio, pero don Alejandro fue firme. «Hoy usted es nuestro invitado especial, y no aceptaré un no como respuesta». Don Manuel tomó asiento, claramente emocionado por la calidez con la que lo trataban. La cena comenzó con conversaciones ligeras, pero pronto don Alejandro guió la conversación hacia el pasado. «Don Manuel, me gustaría que compartiera con nosotros algunas de sus historias como maestro. Estoy seguro de que mis hijos pueden aprender mucho de usted». El anciano, aunque al principio dudó, terminó accediendo. Comenzó a narrar cómo, años atrás, se ofreció voluntariamente para enseñar a leer y escribir en el pueblo cuando no había suficientes escuelas ni recursos. «No era fácil», dijo, su voz llena de nostalgia.
Algunas familias no querían enviar a sus hijos porque necesitaban que trabajaran en el campo. Otros pensaban que la educación no les serviría de nada. Pero yo siempre les decía, una mente educada no puede ser encarcelada. Los ojos de los hijos de don Alejandro brillaban con admiración mientras escuchaban atentamente. María, quien servía un poco más de guiso en el plato de don Manuel, sonrió al escuchar sus palabras. Esas lecciones no solo les enseñaron a leer y escribir, don Manuel. Les dieron esperanza, algo que es igual de importante, comentó. El anciano asintió, conmovido por las palabras de María. La esperanza es una semilla que debe cuidarse. Si alguien me dio algo en la vida, fue la oportunidad de sembrar esa semilla en otros. La conversación continuó, llena de anécdotas y reflexiones profundas. Don Manuel habló de los sacrificios que había hecho, pero también de las recompensas intangibles que había recibido a lo largo de su vida, la gratitud de los niños que enseñó, las sonrisas de las familias que vio prosperar, y la satisfacción de saber que había dejado una huella en el mundo. Cuando la cena terminó, don Alejandro levantó su copa para proponer un brindis. Por don Manuel García, un hombre que nos ha recordado el verdadero significado del servicio y la humildad. Que su ejemplo nos inspire a todos a ser mejores personas. Los demás levantaron sus copas y brindaron con entusiasmo. Don Manuel, visiblemente emocionado, agradeció con palabras sencillas pero llenas de sinceridad. No sé cómo agradecerles esta noche. No por la comida, sino por permitirme ser parte de algo tan especial. Mi vida ha sido sencilla, pero momentos como este me hacen sentir que valió la pena. Antes de irse, don Alejandro lo acompañó hasta la puerta, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Don Manuel, quiero que sepa que esta casa siempre estará abierta para usted. Considérela su hogar también. El anciano sonrió con gratitud y asintió. Gracias, don Alejandro. No lo olvidaré. Cuando don Manuel se alejó bajo el cielo estrellado, no solo llevaba consigo la calidez de una cena en familia, sino también el renacimiento de su valor personal. Había llegado al mercado días atrás como un anciano ignorado, pero ahora regresaba a su humilde hogar como una figura respetada, incluso venerada, en su comunidad. Los días que siguieron a la cena con don Manuel fueron testigos de un cambio profundo en el mercado y en la comunidad. Lo que antes era un lugar de comercio frío y rutinario se había convertido en un símbolo de respeto, gratitud y unidad. La presencia de don Manuel, ya no vista con indiferencia, inspiraba un ambiente de calidez y humanidad entre empleados y clientes. La caja de donaciones, instalada por don Alejandro y promovida con entusiasmo por Clara, había comenzado a llenarse rápidamente. Cada día llegaban bolsas con alimentos básicos, ropa en buen estado y hasta pequeños obsequios. Algunas personas dejaban notas, escritas a mano, con mensajes de gratitud y disculpa. Una nota en particular captó la atención de todos. Don Manuel, gracias por lo que hizo por mi abuela. Ella siempre decía que usted le enseñó a leer y que gracias a eso pudo escribirle cartas de amor a mi abuelo. Estoy aquí por esas cartas. Dios lo bendiga. Cuando don Manuel leyó ese mensaje, no pudo evitar emocionarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sujetaba el pequeño papel entre sus manos temblorosas. Nunca imaginé que mis lecciones dejarían un impacto tan duradero, dijo con voz quebrada mientras don Alejandro lo observaba con una sonrisa cálida. En el mercado, Clara se había transformado en la líder de este nuevo espíritu de servicio. Su actitud había cambiado drásticamente y ahora trataba a todos los clientes con una amabilidad genuina. Se aseguraba de que cada persona que entrara se sintiera bienvenida, sin importar su apariencia o su capacidad económica. Un día, Clara se acercó a don Manuel mientras él revisaba una lista de productos en la caja de donaciones. Don Manuel, quiero pedirle disculpas otra vez por cómo lo traté antes. No sé qué estaba pensando, pero usted me ha enseñado una gran lección. El anciano sonrió con suavidad. Hija, tus acciones ahora hablan mucho más fuerte que tus errores pasados. Lo importante es que has cambiado, y eso es algo digno de admirar. Las palabras de don Manuel conmovieron profundamente a Clara, quien prometió en silencio seguir trabajando para honrar ese cambio. La historia de don Manuel se extendió rápidamente por la comunidad.
Las personas comenzaron a visitarlo en su humilde hogar para ofrecerle ayuda o simplemente escuchar sus historias. Al principio, el anciano se sentía abrumado por tanta atención, pero pronto entendió que era un reflejo de la gratitud que había sembrado durante años. El mercado, por su parte, se convirtió en un punto de encuentro para actos de solidaridad. Don Alejandro decidió organizar actividades comunitarias en honor a don Manuel, como talleres de lectura para niños y charlas sobre la importancia de la educación. La mejor manera de honrar el legado de don Manuel es continuar su trabajo, decía don Alejandro durante las inauguraciones de estas actividades. Él nos enseñó que la educación es la llave para abrir cualquier puerta, y queremos que esa llave esté disponible para todos. Los empleados del mercado también se unieron a esta transformación. Inspirados por el ejemplo de don Manuel, comenzaron a ofrecer un trato más respetuoso y amable a los clientes. Incluso instalaron un buzón en la entrada donde las personas podían dejar mensajes positivos o sugerencias para mejorar el servicio. Don Manuel, aunque agradecido por todos estos gestos, permanecía humilde. Para él, los cambios no eran un tributo a su persona, sino una demostración de lo que la comunidad podía lograr cuando trabajaba unida. Un día, mientras ayudaba a clasificar las donaciones, don Manuel recibió una sorpresa especial. Don Alejandro le entregó un pequeño paquete envuelto con cuidado. «Esto es para usted, don Manuel. Es un regalo de toda la comunidad». Al abrirlo, el anciano encontró un libro nuevo, con una dedicatoria en la primera página, a don Manuel García, el maestro que iluminó nuestras vidas con conocimiento y esperanza. Que este libro sea un recordatorio de su legado imborrable. Don Manuel acarició la portada del libro, incapaz de contener las lágrimas. «Gracias, no sé qué decir. Esto es más de lo que merezco». Don Alejandro sonrió y negó con la cabeza. «Merece esto y mucho más, don Manuel. Usted nos dio las herramientas para construir nuestro futuro. Ahora es nuestro turno de devolverle un poco de lo que nos dio». Esa tarde, el mercado no solo estaba lleno de personas comprando o donando, sino de algo más profundo, un espíritu renovado de humanidad y respeto. Don Manuel había pasado de ser un hombre ignorado a una figura venerada, no por lo que poseía, sino por lo que representaba, el poder transformador de la educación, la humildad y la gratitud. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el pueblo, don Manuel estaba sentado en el porche de su humilde hogar. Sostenía el libro que le habían regalado con ambas manos, como si fuera un tesoro. La dedicatoria escrita en la primera página había dejado una huella profunda en su corazón. El anciano miraba al cielo con una mezcla de gratitud y serenidad. Su vida, que había sido una sucesión de esfuerzos silenciosos y sacrificios modestos, ahora se sentía llena de significado. Los últimos días habían demostrado que, aunque él nunca buscó reconocimiento, sus acciones habían dejado una marca indeleble en la comunidad. Esa misma semana, don Alejandro organizó un evento en honor a don Manuel. El mercado, decorado con flores y banderas, se convirtió en el escenario de una reunión donde se celebraba su legado. Personas de todas las edades asistieron, muchas de ellas compartiendo anécdotas y recuerdos sobre cómo don Manuel había impactado sus vidas o las de sus familiares. «Mi madre siempre decía que don Manuel era más que un maestro. Era un faro de esperanza para quienes no tenían nada», dijo una mujer emocionada, sosteniendo una fotografía de su infancia en la que aparecía con el anciano. «Gracias a él, yo soy abogado», añadió un hombre mayor. «No habría podido lograrlo sin las lecciones que nos dio bajo aquel viejo árbol». Cada testimonio era un recordatorio del poder transformador que don Manuel había ejercido. Su labor no solo había alfabetizado a generaciones, sino que había sembrado confianza y autoestima en aquellos que, de otro modo, habrían sido olvidados por el sistema. Cuando llegó su turno de hablar, don Manuel se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Miró a la multitud con una sonrisa cálida, pero humilde. «Gracias por este homenaje, aunque debo decir que no lo merezco tanto como ustedes creen», comenzó, su voz pausada pero firme. «Yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer, compartir lo poco que sabía para que otros pudieran tener un futuro mejor». Hizo una pausa, observando los rostros atentos de quienes lo rodeaban. La educación no es solo aprender a leer o escribir.
Es aprender a soñar, a creer que uno puede cambiar su destino. Y eso, queridos amigos, es algo que todos podemos enseñar, no importa cuánto tengamos o sepamos. Un aplauso cálido llenó el mercado, pero don Manuel levantó la mano con suavidad, indicando que aún no había terminado. Lo más importante no es lo que yo hice, sino lo que ustedes harán con esto. Si mi ejemplo los inspira a ayudar a alguien más, entonces mi vida habrá valido la pena. Las palabras de don Manuel resonaron profundamente en la audiencia. En ese momento, no era solo un anciano frente a ellos, sino un símbolo vivo de lo que significa servir a los demás sin esperar nada a cambio. Después del evento, don Manuel regresó a su hogar acompañado por don Alejandro, quien se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Al despedirse, don Alejandro hizo una pausa antes de hablar. Don Manuel, quiero que sepa que hemos decidido algo importante. Vamos a abrir un centro comunitario de educación en el pueblo, y llevará su nombre. Será un lugar donde niños y adultos puedan aprender y encontrar esperanza, como usted nos enseñó a hacerlo. El anciano quedó sin palabras. Por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No sé qué decir. Gracias, don Alejandro. Esto significa más de lo que puedo expresar. Don Alejandro lo abrazó con fuerza, entendiendo que ese gesto decía más que cualquier palabra. En los meses siguientes, el centro comunitario Don Manuel García se convirtió en un lugar emblemático del pueblo. Las paredes estaban adornadas con fotografías e historias de don Manuel, y su presencia seguía siendo una inspiración para todos. El anciano visitaba el centro regularmente, guiando a los niños y compartiendo sus experiencias. Aunque sus años de fuerza habían quedado atrás, su sabiduría seguía iluminando a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, el mercado prosperó aún más, y el espíritu de solidaridad que don Manuel había inspirado se convirtió en la norma. Las personas se trataban con respeto, recordando que cada individuo, sin importar su apariencia o situación, tenía una historia y un valor inigualable. Don Manuel vivió el resto de sus días rodeado del cariño de su comunidad, dejando un legado de humildad, sabiduría y servicio que perduraría por generaciones. Su historia se contó en las escuelas, en las reuniones familiares y en los corazones de quienes aprendieron que, con un acto de bondad, se puede transformar el mundo.